Paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, pues aquí de nuevo tu hermano Pedro. En esta ocasión, pues quiero hacerle un análisis a Malaquías 3. Este profeta, el cual el Señor nos ha puesto en la Biblia para que podamos leer de sus experiencias y podamos comprender el plan que Dios tuvo para su pueblo, el cual, viendo también todos aquellos estatutos, cual se cumplió aquel pueblo y que Dios le gusta, o le agrada de que nosotros nos adheramos y que comprendamos el plan divino, cual Él ha respetado la evolución del hombre, viendo que el hombre se ha desarrollado y que por medio de la Biblia nos ha dejado entrevisto su voluntad, por la cual Él quiere que nosotros también ahora como iglesia, los cristianos también, tomemos ese camino, ¿verdad? Que no cambiemos, como dicen por ahí el dicho, de camino por vereda, el cual ya Jesús nos trazó y la Biblia, la palabra del Señor, se nos fue dejada para que nosotros podamos ver, saborear, ¿verdad? Y sobre todo, hacer la rema en nuestro corazón. Por lo cual quiero también, como les dije antes, dado el caso de que muchas veces malinterpretamos los textos porque los sacamos de contexto y se convierte en un pretexto, poder hacer un leve análisis a Malaquías 3, porque este pasaje lo toman para justificar el diezmo para la iglesia de Cristo, el cual, si hacemos una buena exégesis y una buena hermenéutica, podemos ver que en este análisis quizás, les voy a decir primero que nada que este libro se llamaba el libro del amor de Dios para el pueblo de Israel. De igual manera, ahí podemos ver a quién Dios le está hablando, y era al pueblo de Israel. La posición geográfica también era de Israel, en el contexto donde este pueblo había salido de un exilio, donde se había rebelado y no querían tomar las leyes, ¿verdad?, que Dios le había dado a sus padres antiguamente. Y por ende, entonces el Señor les llama la atención y le dice: bueno, es hora de que ustedes, pueblo mío, vuelvan a los caminos que yo le enseñé a sus padres desde Abraham. Por lo tanto, sería una aberración el poder o el querer ajustar esto a la iglesia de hoy, la cual la Biblia cuenta que somos la niña de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que ahora, como dice la palabra, pues todas estas leyes, o la ley fue hasta Jesucristo, el cual esta fue resumida en ordenanzas, y ahora tenemos un gran peso moral. Este peso moral que nos intuye, ¿verdad?, y nos enseña a poder tomar en serio el sacrificio de Cristo, pero no como leyes, sino nos juzgan por ellas. Y esto es lo que estaba pasando con esta leve introducción ya dicho al pueblo de Israel. Pues vamos a leer aquí que dice Malaquías 3. Esto vamos a leerlo del 1 al 14. Dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor Yahweh de los ejércitos. Este continúa diciendo: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y ahora vamos a entender por qué es que tomamos un poco más arriba de versículos y un poco más abajo. Esto se llama contextualizar el texto, para no sacarlo del contexto y poderlo leer exactamente como dice la Biblia y entender lo que Dios nos quiere decir. Dice el versículo 3: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y aquí tenemos el primer punto. Pues Dios está hablando de su pueblo, de Leví, aquella tribu, ¿verdad?, que no tenía heredad en el templo, o que no tenía heredad, no le habían dado una tierra cuando se reparten las tierras, que Moisés se la deja repartido al pueblo, o repartidas al pueblo, y Josué es el que conquista la tierra prometida, que de ella manaba leche y miel. Pues por lo tanto,
a Leví no se le da heredad de ninguna de esas tierras para que se dedicara al sacrificio y adoración a Dios, y que ellos solo tuvieran que ver con esto. Entonces le dice a las otras tribus que tienen que mantener a esta tribu de Leví, dándole los diezmos, dándole ofrendas para el templo, y así de igual manera estos vivirían de lo que le daban los demás. Dejando claro que esa es la tribu de Leví. Y ahora veamos en el versículo 4. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados. ¿Se dan cuenta? Yo lo que le estaba diciendo. Y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor. Y aquí es donde empieza a hablar del diezmo. Dice así el versículo 6. Porque yo, Yahweh, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Se dan cuenta que este diezmo formaba parte de las leyes que se le habían dado, que fueron 613 leyes, incluyendo los 10 mandamientos, al pueblo de Israel. Y esto es, o de esto se trata el contexto. Le estaba hablando directamente al pueblo de Israel y de sus leyes. Por eso creemos que la iglesia no debe definitivamente pagar el diezmo, porque vamos a ver abajo para qué cosa era el diezmo. En este Malaquías dice que no guardasteis mis leyes. Entonces dice el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Mas dijisteis, y aquí viene una pregunta: ¿en qué hemos de volvernos? Dice otra pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Dice el Señor: está claro, el hombre no me puede robar porque yo soy el dueño de la oro y la plata. Lo único que quería era obediencia. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Dice esta persona: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces ahí viene la maldición que sueltan desde los altares, el cual no tiene nada que ver con la iglesia. Maldito soy con maldición, pues vosotros, porque vosotros, y ahí dice: mire, aquí está el diezmo y ustedes le están robando a Dios. Pero ¿qué les parece? Dice la parte B del versículo: nación toda me habéis robado. Nación, o sea, pueblo de Israel, hijos de Jacob, el que vino a ser después Israel. Dice que ustedes me habéis robado. Entonces aquí es donde viene el versículo 10. Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué cosa es un alfolí? Era un granero. Era un lugar donde llegaban y todos depositaban el fruto de la siembra, de la cosecha, o sea, todo el grano, que de eso se diezmaba. ¿Se dan cuenta? Hay un dato muy curioso, y es que, por ejemplo, los carpinteros no diezmaban porque era del fruto de lo que producía la tierra o el ganado. Por ejemplo, Pablo hacía carpas, y las carpas no diezmaba de ello. Y dice: y ya haya alimento en mi casa. Se dan cuenta, es alimento. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, aquella cual ventana es manipulada, donde dicen: si usted diezma, el Señor te abrirá la ventana de los cielos con bendiciones, ¿no? Dios te dará y se gozará en poderte dar las cosas según sus riquezas en gloria, porque Él sabe que lo que importa es el corazón. Buen siervo y fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No se trata solamente de dinero, se trata también de tu tiempo, de cuánto o de que en dónde tengas localizado tú al Señor, en qué parte de tu corazón Él viva. Y dice: pues derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y ahora viene una parte muy importante donde dice: y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto. ¿Se dan cuenta? El fruto de la tierra, ni vuestra vid. O
sea, de ahí donde sacaban el vino. En el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿qué le parece? En muchas congregaciones pues sacan este texto de contexto y dicen, bueno, el devorador, ya que Dios abre la ventana de los cielos, pero cuando el devorador, o que la ventana de los cielos son bendiciones, y dicen que el devorador es el diablo, el cual no tiene nada que ver con esto. En este caso, dicen que este devorador es el enemigo, el que si tú no diezmas, entonces se te retiran las bendiciones. Pues el devorador no era más que la langosta. ¿Dónde podemos ver eso? Deuteronomio 28:38, que dice así: sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Y este es el devorador que el Señor dice y promete que Él extinguirá, y Él se encargará de que el devorador no se coma el fruto de la cosecha. También vemos en el mismo Deuteronomio, en el 28, en el versículo 42, dice: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por las langostas. También esto lo apoya el libro de Joel 2:25, donde dice: y yo destruiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pues este es el gran devorador. Si seguimos entonces en Malaquías 3, en el versículo 12, donde dice: y toda la nación os dirá, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Y para que vea que se complementa otra pregunta, el Señor hablándole a su pueblo: vuestras palabras, dice el versículo 13, contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste: ¿en qué hemos hablado en contra de ti?, dice el Señor. ¿Se acuerdan un poco más arriba donde dice: ¿y en qué te hemos robado? Eso es el Señor con su pueblo, hablándole, llamándole la atención, diciéndole: me han dejado por nada, pues ahora es hora de volverse a mí. Habéis dicho: por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Se dan cuenta que forma parte de la ley de Moisés? Que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Pues claramente nos deja dicho que este pasaje no tiene nada que ver con el diezmo para la iglesia. De que sí está hablando de diezmo, sí, pero si usted solo toma Malaquías 3:10 y lee: ustedes todos me han robado, ¿en qué me han robado? Nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pues obviamente esto le tocará el corazón como un martillo. Y oirá a Dios diciéndole: ustedes me han robado. Pero ese no es el contexto. El contexto dice que el pueblo de Israel, el cual Dios escogió para que en este primer pacto pariera a la iglesia, que así como Abraham en sus promesas, o Dios le dio a Abraham que su simiente iba a ser tan grande, o su generación como las estrellas, y de ahí saldría Jesús, pues nosotros formamos parte de este Jesús, de este nuevo pacto que Dios hizo en el mundo. Y este fue con nosotros, la iglesia, por medio del sacrificio de Jesús. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, por la cual ya el diezmo no es obligatorio y no es para la iglesia. De hecho, Pablo dijo que cada primer día de la semana se recogieran ofrendas. O sea, el domingo, cuando usted vaya a la iglesia, que usted se reúna, pues entonces usted, según así como haya prosperado y esté en su corazón, pues usted ofrenda. Así que no se deje condenar por Malaquías 3:10. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bendiciones.